Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Hola a todos, bienvenidos al Seminario de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy la doctora Marisol Saavedra Pacheco, residente de primer año, y el día de hoy presentaremos el tema de manejo de restricción del crecimiento intrauterino, el cual es impartido por la doctora Marian Monroy Azuara. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Marian Giselle Monroy Azuara, soy residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Manejo de la restricción de crecimiento intrauterino, la cual fue coordinada por el doctor José del Carmen Solís Sabido, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia y supervisada por la doctora Sandra Acevedo Gallegos, médico jefe de servicio de Medicina Materno-Fetal. Los objetivos de esta monografía será conocer cuáles son las herramientas disponibles para la vigilancia de un feto con restricción de crecimiento, aprender los parámetros utilizados para la vigilancia en estos fetos, conocer la eficacia de dichas herramientas en la vigilancia de estos embarazos, así como identificar las propuestas internacionales para el seguimiento y la resolución óptima de estos embarazos. A manera de introducción, vamos a recordar que la restricción de crecimiento intrauterino es una complicación que está asociada mundialmente a una mortalidad neonatal, óbito y morbilidades a corto y largo plazo. Tiene una incidencia de un 10% en todos los embarazos y hablando de causas de óbito, las alteraciones del crecimiento son responsables de aproximadamente un 30% de estas. Se ha visto además de 2 a 5 veces más riesgo de muerte perinatal en los fetos prematuros que presentan una restricción, a diferencia de los fetos que llegan a término con esta misma patología. ¿Y cuál va a ser el impacto de esta patología? Principalmente radica en 2 características: la mortalidad perinatal por el percentil de acuerdo al peso fetal estimado y la supervivencia fetal por la edad gestacional. Como podemos observar en la primera tabla, en donde representamos la mortalidad perinatal por cada 1000 nacimientos, vemos que a partir del percentil 10 esto aumenta de manera significativa, llegando a 25 casos por cada 1000 nacimientos cuando tenemos un percentil menor a 3. Y en la tabla de la derecha, en donde vemos la supervivencia fetal por la edad gestacional, vemos que a partir de las 26 semanas la tasa de supervivencia o el porcentaje solamente llega a un 30%, mientras que si nosotros logramos llegar a un embarazo a las 32 semanas, este aumenta hasta un 90%. ¿Y cuáles van a ser las definiciones importantes para esta monografía? La FIGO y el Colegio Americano definen la restricción de crecimiento intrauterino como la incapacidad fetal de alcanzar el potencial genético determinado de crecimiento intrauterino. Y las principales entidades que nosotros tenemos que diferenciar con la restricción es un feto pequeño para edad gestacional, que es aquel que se encuentra con un peso fetal estimado en el percentil menor 10 de crecimiento, o un peso bajo al nacimiento, el cual se define como un infante con un peso al nacimiento menor a 2.500 gramos. La etiología de la restricción vamos a dividirla en 2 grandes rubros: causas placentarias y causas no placentarias. Y para los objetivos de esta monografía nos enfocaremos en las causas placentarias. Vamos a hablar brevemente de la fisiopatología de la restricción, destacando 4 mecanismos fisiopatológicos principales, que son el desarrollo anómalo de las vellosidades placentarias, la remodelación ineficiente de las arterias espirales, lo cual condiciona un desarrollo de mecanismos de adaptación fetal y un estado fetal de hipoxia y desnutrición crónica. Estos cambios adaptativos los vamos a ver reflejados en los distintos aparatos y sistemas, viendo que principalmente, hablando de los cambios endocrinos, vamos a tener la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, una programación neuroendocrina y el aumento de la TSH con disminución de la T4 libre. Los cambios metabólicos principales va a ser la disminución de la hormona similar a la insulina, de los niveles de insulina y de la glucosa, los cuales a largo plazo nos pueden condicionar una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2 y una diabetes gestacional. Y por último, mencionando los cambios cardiovasculares, es el aumento de la impedancia vascular, el cual nos va a llevar a una redistribución de flujo a los órganos vitales, que como recordamos en el feto es cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Ahora, mencionando los cambios adaptativos de la circulación fetal, los principales a resaltar es la presencia de redistribución de flujos, el aumento del flujo sanguíneo a miocardio y a la circulación brachiocefálica, la disminución del flujo venoso umbilical, una resistencia aumentada en el lecho vascular pulmonar y la circulación subdiafragmática, y por último, en etapas avanzadas vemos el aumento de la poscarga ventricular derecha.
Ahora, ¿cómo vamos a identificar cuáles son los embarazos que se encuentran con riesgo de desarrollar una restricción de crecimiento? Aquí entra en papel lo que es el tamizaje y la prevención. La FIGO propone un algoritmo que comienza con la educación rutinaria a la paciente, es decir, vigilancia de la ganancia óptima de peso, el abandono del tabaquismo y determinar el riesgo de presentar una restricción de acuerdo a la presencia de antecedentes, marcadores bioquímicos y ultrasonográficos. Vamos a catalogar a los grupos en dos principalmente, un riesgo alto o un riesgo bajo. Cuando hablamos de un grupo de riesgo alto, lo que se sugiere es un estudio ultrasonográfico con un Doppler de arterias uterinas y valorar la inserción y la morfología placentaria. Y las intervenciones preventivas que son recomendadas es monitorizar la ganancia de peso materno, así como la administración de aspirina a 100-150 miligramos antes de las 16 semanas de gestación, así como la monitorización del crecimiento fetal a partir de las 24 a 28 semanas. Y cuando tenemos pacientes que caigan en un riesgo bajo, la monitorización en ellas va a ser de manera estándar, midiendo solamente de manera secuencial la altura de fondo uterino y considerar el ultrasonido si vemos esta altura de fondo uterino disminuida o de manera rutinaria a partir de las 32 semanas de gestación. Ahora, ¿cuáles van a ser estos factores de riesgo y cómo los vamos a catalogar? Un bajo riesgo es una paciente que no presenta ninguno de estos factores. Un riesgo moderado lo vamos a dividir en antecedentes obstétricos y factores de riesgo actuales, considerando los antecedentes obstétricos la presencia de un feto pequeño para edad gestacional o un óbito previo y un factor de riesgo actual como toxicomanías, principalmente tabaquismo y uso de cocaína, así como edad materna mayor a 40 años. Y por último, el riesgo alto será una paciente con una enfermedad renal crónica, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, una cardiopatía congénita cianógena o en antecedentes obstétricos, el antecedente de un embarazo con restricción de crecimiento intrauterino, estado hipertensivo del embarazo o un óbito y un factor de riesgo actual, hablando de un PAPA en percentil menor a 5 o una hemorragia significativa o en dado caso un peso fetal estimado en un percentil menor a 10. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos embarazos? En el 2016 se realizó un consenso de expertos, que fue el consenso Delphi, que buscó establecer los criterios para la restricción de crecimiento temprana y tardía. Y los resultados principales a destacar es que en la restricción temprana, los criterios diagnósticos a considerar será la presencia de una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado en un percentil menor a 3 o la presencia de una arteria umbilical con un flujo ausente. Y los criterios a considerar será la presencia de la circunferencia o el peso fetal en un percentil menor a 10, aunado a un índice de pulsatilidad de una arteria umbilical o de la uterina en un percentil mayor a 95. Y hablando de los criterios para la restricción tardía, esta va a incluir la circunferencia o el peso fetal estimado en un percentil menor a 3 y considerando los criterios adicionales cuando se incluye el percentil menor a 10 o que estos cruzan los centiles por más de 2 cuartiles, aquí añadiendo la presencia de alteraciones en el índice cerebroplacentario con un percentil menor a 5 y también incluyendo el IP de la arteria umbilical con un percentil mayor a 95. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales características o diferencias en una restricción temprana versus una restricción tardía? En una restricción temprana, lo que nosotros vamos a observar es que esta está caracterizada por tener una relación íntima con una perfusión de muchas gracias. Normal de arterias espirales, así como características patológicas de las vellosidades placentarias y la presencia de infartos multifocales. Mientras que la restricción de crecimiento tardía, en ella encontramos lesiones placentarias menos específicas, confiere como tal una mayor dificultad diagnóstica y las anormalidades en la evaluación Doppler no son tan comunes de encontrar. En esta tabla resumí brevemente cuáles son las diferencias principales a nivel fisiopatológico de la restricción temprana versus tardía, siendo que la restricción temprana hablamos que el problema principal es el manejo, siendo que estamos ante un feto que desde una edad gestacional temprana tiene alteraciones de perfusión placentaria y una restricción tardía, el problema principal es el diagnóstico, ya que como les había mencionado, las alteraciones Doppler no son tan comunes de encontrar. La adaptación cardiovascular en una restricción temprana suele ser de manera sistémica, a diferencia de una tardía en donde suele ser solamente central.
La restricción temprana tiene una alta morbilidad y mortalidad, pero una prevalencia baja de aproximadamente un 30%, mientras que la restricción tardía tiene una baja mortalidad. Sin embargo, por este estado de adaptación a la hipoxia, es una causa común de óbito. El diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino va a iniciar principalmente con que nosotros tengamos la capacidad de datar un embarazo de manera adecuada. Entonces, sabemos que la medición de la longitud cefalocaudal en el primer trimestre hasta las 13.6 semanas de gestación es el método más exacto para que nosotros podamos identificar la edad gestacional de un embarazo. También añadiendo la obtención de la fecha de última menstruación en conjunto con el ultrasonido de primer trimestre, esto deberá compararse para ver si se encuentran acordes. Y como dato, recordar que un embarazo que no tenga un ultrasonido antes de las 22 semanas de gestación se considera como subóptimamente datado. Entonces, la longitud cefalocaudal debe de medirse de manera ideal en un plano sagital, visualizando directamente el tubérculo genital y la columna fetal longitudinal. Y también recordar que una longitud cefalocaudal mayor a 84 milímetros, que es equivalente aproximadamente a unas 14 semanas de gestación, se vuelve menos específica para la estimación de la edad gestacional a medida que va aumentando. Entonces, en 1984 se propuso uno de los modelos principales para la evaluación del peso fetal estimado, siendo el que conocemos, que es el modelo de Hadlock, el cual en el artículo inicial incluyó 167 fetos y considerando que en ese momento solamente se utilizaban los tres parámetros que les muestro, que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal, en este artículo se propuso añadir lo que fue la longitud femoral para tener una estimación del peso fetal estimado un poco más exacta. Vamos a recordar que Hadlock es un seguimiento longitudinal con mediciones transversales del crecimiento fetal. Y así es como lo vamos a visualizar a nivel ultrasonográfico, los 4 parámetros que les comento para el peso fetal estimado. Sin embargo, también tenemos distintos modelos para la evaluación del peso fetal estimado, principalmente el que está descrito por la NIH, por la Organización Mundial de la Salud y el Intergrowth 21st. Todos estos tienen características poblacionales distintas y, por lo tanto, no siempre pueden ser traspolables a nuestra población. Sin embargo, es importante mencionarlos y, como podemos ver en las características, 2 de los 3 que les menciono utilizan la evaluación de Hadlock para el peso fetal estimado. Y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal emite la recomendación de usar las tablas de crecimiento en población justamente como Hadlock para determinar el peso fetal estimado. Este fue un estudio que se realizó a nivel institucional, el cual buscó comparar el rendimiento de 4 de las tablas de crecimiento fetal para la predicción de desenlaces perinatales adversos. Fue una corte retrospectiva de mayo de 2017 a enero de 2019 e incluyó 1,053 pacientes. Los principales hallazgos que encontraron en este estudio fue que a la comparación de los 4 modelos de crecimiento fetal, los que denotaron una mayor especificidad fue la Fundación de Medicina Fetal de Barcelona y el Intergrowth 21st. Sin embargo, esto concluye que en la población de estudio, el rendimiento predictivo de las tablas de crecimiento fetal por la Fundación de Medicina Fetal e Intergrowth fue superior a las demás. Ahora, continuando a los parámetros y cómo vamos a diagnosticar a un feto con restricción de crecimiento, hay que incluir el protocolo de estudio que se realizó en Barcelona en el 2014, el cual buscó establecer la clasificación de los embarazos con restricción, homogeneizar los hallazgos clínicos y ultrasonográficos que encontramos y estandarizar el momento óptimo de resolución en los embarazos que presentan una restricción. ¿Y cuáles fueron los hallazgos principales? Desarrollaron esta clasificación, la cual incluye 4 estadios de acuerdo a las características o los hallazgos al Doppler, cuándo debe ser la monitorización o qué tan frecuente y el momento ideal de la resolución, teniendo que en el estadio 1 las alteraciones que nosotros vamos a ver a nivel Doppler va a ser un peso fetal estimado en un percentil menor a 3, con un índice cerebroplacentario percentil menor a 5, un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en un percentil mayor a 95, de la arteria cerebral media un percentil menor a 5 y de la arteria uterina con un percentil mayor a 95. En estos casos, la monitorización debe ser de manera semanal y la resolución óptima a las 37 semanas de gestación.
y como podemos observar es el único estadio que nos ofrece la opción de una inducción a trabajo de parto. A partir del estadio 2, el cual se caracteriza por la arteria umbilical con un flujo ausente o el Doppler del istmo aórtico reverso, la monitorización deberá ser de manera bisemanal y la resolución a las 34 semanas de gestación por medio de cesárea. En el estadio 3 hablamos de una arteria umbilical que ya presenta un flujo reverso o el índice de pulsatilidad del ducto venoso en un percentil mayor a 95. En estos casos, la monitorización debe ser cada 1 o 2 días y la resolución a las 30 semanas de gestación por medio de cesárea. Por último, el estadio 4 incluye ya el flujo reverso del ducto venoso o la presencia de una frecuencia cardíaca fetal con desaceleraciones. En estos casos, la monitorización debe ser cada 12 horas y la resolución a partir de las 26 semanas de gestación. Ahora, los criterios diagnósticos van a estar divididos de acuerdo al colegio que utilicemos, teniendo que el Colegio Americano, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Británico y la Sociedad Canadiense definen una restricción de crecimiento como un peso fetal estimado y una circunferencia abdominal en un percentil menor a 10. Mientras que el CLINIC de Barcelona y el Instituto Nacional de Perinatología consideramos como criterios diagnósticos el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal en un percentil menor a 3, o estos parámetros en un percentil 10 con la presencia de una hemodinamia alterada. Y por último, el colegio australiano que considera el peso fetal estimado en percentil menor a 10 o una circunferencia abdominal en un percentil menor a 5. Ahora, una de las principales herramientas que vamos a tener para la vigilancia y la resolución de estos embarazos va a ser la evaluación Doppler. Esta es una herramienta diagnóstica y de vigilancia en embarazos con restricción que nos permite identificar el deterioro y los mecanismos adaptativos fetales. Va a evaluar los siguientes parámetros: la arteria umbilical, la arteria uterina, la arteria cerebral media, el índice cerebroplacentario y el ducto venoso. ¿Y cuál va a ser la importancia de la integración de estos parámetros en el Doppler? Como podemos ver en la tabla, en la primera tabla podemos observar la tasa de detección de los fetos con restricción de crecimiento utilizando solamente el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, en donde podemos ver en el color azul oscuro los que se identificaron como restringidos solamente utilizando la arteria umbilical, mientras que incluyendo otros parámetros de la evaluación Doppler, como lo es el índice cerebroplacentario, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y también el peso fetal estimado, la tasa de detección aumenta de manera significativa. Vamos a comenzar con la arteria umbilical. Esta evalúa la impedancia del flujo sanguíneo a partir del componente fetal de la unidad placentaria. De manera fisiológica o normal, aproximadamente a las 14 semanas de gestación, la impedancia de esta baja, lo cual permite un flujo continuo de la arteria umbilical durante el ciclo cardíaco. Sin embargo, esto es una característica que no se tiene en los embarazos que tienen una restricción de crecimiento. Esto es un parámetro que refleja la presencia de insuficiencia placentaria y es uno de los principales parámetros que se utilizan en la monitorización de los embarazos con restricción, ya que se ha visto que su uso disminuye el riesgo de muerte perinatal, inducción de trabajo de parto y cesárea. Y para la medición de la evaluación Doppler, vamos a tener en cuenta que puede ser de cualquier porción del cordón umbilical. Ahora, tenemos varias características o cómo vamos a interpretar la arteria umbilical de distintas maneras y la alteración de cada una de estas con la aproximación a la resolución del embarazo. Entonces, estamos hablando de que un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en un percentil mayor a 95, se ha visto que la resolución en el momento en el que se presenta es aproximadamente de 26 días, mientras que si ya tenemos un flujo ausente es de 13 días y un flujo reverso es solamente de 4 días. Es por eso que estas últimas dos alteraciones están relacionadas íntimamente con la presencia de muerte fetal, en donde hemos observado que el flujo ausente se ha asociado con 2.5 veces más de riesgo de presentar una muerte fetal y un flujo reverso de 6.2 veces más. Entonces, ¿cómo vamos a observar la medición de la arteria umbilical en el Doppler? Vemos en la primera imagen el flujo de manera normal, en donde podemos observar que la curva ascendente representa la sístole y la conclusión de la curva descendente representa la diástole. Y cuando nosotros tenemos una alta resistencia o un índice de pulsatilidad con un percentil mayor a 95, podemos ver cómo
comienza la parte final de la diástole a disminuir. Y cuando esta alteración progresa, estamos hablando de la presencia de una velocidad telediastólica ausente, en donde, como podemos observar, ya no tenemos presencia de ningún tipo de diástole, o ya en estados avanzados de la insuficiencia placentaria estamos hablando de una velocidad telediastólica reversa, en donde podemos ver que sobrepasa la línea de base. Entonces, este fue un estudio que buscó analizar el uso del ultrasonido Doppler para la evaluación del bienestar fetal en embarazos de alto riesgo. Incluyó 19 estudios con más de 10,000 mujeres y los principales resultados que se observaron fue que utilizando el Doppler de la arteria umbilical se pudo prevenir o se vieron menos muertes perinatales, menores inducciones a trabajo de parto y menor tasa de cesáreas. Entonces, concluyó que el uso del ultrasonido Doppler en los embarazos de alto riesgo disminuye la incidencia de muerte perinatal y resulta en menos intervenciones obstétricas. Ahora pasaremos a la arteria uterina. La arteria uterina evalúa el componente materno del flujo sanguíneo placentario, es un marcador directo de la remodelación de las arterias espirales por la invasión trofoblástica y en un embarazo normal, la remodelación de las arterias espirales resulta en un flujo sanguíneo continuo de alta velocidad en diástole, lo cual no tenemos en un embarazo con restricción. Sin embargo, la arteria uterina tiene un potencial diagnóstico y una utilidad clínica limitada para la predicción de restricción, feto pequeño para edad gestacional y mortalidad perinatal. ¿Cómo lo vamos a observar al Doppler? En estas imágenes podemos ver el flujo de la arteria uterina de manera normal. En la primera imagen, en una paciente no embarazada, en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y cuando nosotros tenemos una alteración, estamos hablando que un índice de pulsatilidad está con un percentil mayor a 95 y podemos observar el cambio en la morfología de la arteria uterina al Doppler, donde podemos ver que se estrechan estas ondas y son más elevadas. Y una de las características principales que se observan en el Doppler de la arteria uterina es la presencia de la muesca diastólica. Ahora, hablando de la arteria cerebral media, vamos a recordar que es el vaso más importante de la circulación cerebral fetal, aporta el 80% del flujo sanguíneo cerebral y su mecanismo adaptativo es la vasodilatación cerebral o el fenómeno de brain sparing. Sin embargo, no es un marcador significativo para la predicción de resultados adversos perinatales y lo vamos a observar al Doppler. Como vemos en la imagen, ese es un flujo normal en donde podemos ver la presencia de lo que es la sístole, la diástole. Y cuando nosotros tenemos ya el mecanismo de la vasodilatación, podemos observar que la parte de abajo aumenta reflejando justamente la vasodilatación a nivel cerebral. Y como dato, el 15 a 20% de las restricciones que se presentan de manera tardía con una arteria umbilical normal presentan alteraciones en la arteria cerebral media. Es por esto que este es uno de los parámetros que se utilizan con mayor frecuencia en una restricción tardía. El índice cerebro-placentario evalúa la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Lo vamos a calcular dividiendo el índice de pulsatilidad de estas dos arterias. Tiene una sensibilidad de un 93% y una especificidad del 76% para la detección de desenlaces adversos y lo vamos a interpretar como anormal cuando tenemos un percentil menor a 5. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis en donde se buscó encontrar la asociación o el uso que pudiera tener el índice cerebroplacentario en la predicción de desenlaces adversos perinatales. Y los principales resultados fue que su uso disminuyó la incidencia de distrés fetal, de Apgar bajo, de admisión a unidad de cuidados intensivos neonatales y como general la incidencia de complicaciones neonatales. Este es otro estudio que fue una revisión sistemática y metaanálisis que buscó evaluar la precisión pronóstica del índice cerebroplacentario y del Doppler de la arteria cerebral media para predecir los desenlaces adversos perinatales comparados con el uso del Doppler de la arteria umbilical. Utilizó 4,693 artículos, más de 47,000 pacientes y los resultados principales que se observaron fue que el uso del índice cerebroplacentario superó la medición de la arteria umbilical en la predicción de desenlaces adversos perinatales. Sin embargo, tuvo la misma utilidad que la arteria umbilical prediciendo muerte perinatal, Apgar bajo y admisión a unidad de cuidados intensivos neonatales. Y cabe destacar que en este estudio la arteria umbilical fue mejor que la arteria cerebral media en la predicción de Apgar bajo y resolución de emergencia. La conclusión de este estudio fue que el uso del índice cerebroplacentario con el Doppler de la arteria cerebral media añade valor al Doppler de la arteria umbilical
para evaluar los desenlaces adversos perinatales en mujeres con un embarazo único. No está claro específicamente el subgrupo de pacientes en quienes se aplican estos criterios. Es por eso que actualmente el uso del índice cerebroplacentario y de la arteria cerebral media no se toman en cuenta para la toma de decisiones en estos embarazos. Por último, el ducto venoso representa la conexión de la porción intrahepática de la vena umbilical a la vena cava inferior. Nos refleja un estado avanzado de compromiso fetal y se ha asociado con una morbilidad y mortalidad perinatal aumentada. Fisiopatológicamente, esto refleja un aumento de la presión venosa central, de la presión ventricular derecha aumentada y de una distensibilidad miocárdica disminuida. Y lo importante a evaluar en el ducto venoso o lo que nos ayuda a la toma de decisiones es la presencia de una onda A reverso ausente. Se ha visto que antes de las 34 semanas de gestación, la presencia de estos parámetros al Doppler aumenta el riesgo de óbito por 10 veces. Y cuando nosotros tenemos una alteración de la arteria umbilical ausente o reversa, se ha asociado con alteraciones del ducto venoso en un 41% de fetos. Es por eso que es importante siempre incluir de manera integral todos los hallazgos al Doppler. ¿Y cómo lo vamos a observar? La morfología del ducto venoso es bastante característica, incluye 4 ondas principales, la onda S, V, D y A. En la primera imagen podemos observar cómo se ve una onda normal del ducto venoso y en la siguiente, cómo la onda A, que refleja justamente la contracción auricular, se encuentra ausente, reflejando un llenado diastólico tardío anormal y cuando llega a progresar, encontramos la onda A reversa. Estas son morfologías que podemos encontrar en el Doppler, siendo menos comunes y no tan útiles en la toma de decisiones en la restricción, pero es importante mencionar que podemos tener la presencia de la onda B y D disminuidas o la morfología del ducto venoso en forma de M. Ahora, ¿cómo vamos a ver la progresión de estos cambios hemodinámicos? Vamos a dividirlo en la restricción temprana y la restricción tardía, viendo que la restricción temprana tiene una respuesta temprana y una respuesta tardía de las alteraciones hemodinámicas. La respuesta temprana se va a ver de 2 a 6 semanas y la respuesta tardía de 2 a 4 semanas con los últimos cambios dados en aproximadamente 7 días, siendo el desenlace adverso que predice la muerte fetal. Entonces, ¿cómo vamos a ver la progresión? La arteria umbilical de manera inicial se va a alterar, vamos a ver un índice de pulsatilidad con un percentil mayor a 95, progresando a un flujo ausente y al final un flujo reverso. Después vamos a ver la alteración del índice cerebroplacentario con el fenómeno de brain sparing o el percentil menor a 5. El ducto venoso que comienza normal, tenemos la elevación del índice de pulsatilidad, la onda ausente y al final la onda reversa. Durante toda esta progresión podemos ver una actividad fetal y un perfil biofísico normal, pero cuando ya estamos hablando de alteraciones severas, esto va a progresar a un perfil biofísico anormal y la presencia de un registro cardiotocográfico computarizado anormal. Y hablando de la progresión en la restricción tardía, esta tiene una respuesta un poco más rápida, suele verse aproximadamente en 7 días y los parámetros que vamos a ver alterados puede ser el hallazgo de la arteria umbilical con un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95, pero principalmente el índice cerebroplacentario alterado con el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral normal con el fenómeno de brain sparing. En estos fetos, la actividad y el perfil biofísico puede estar normal y cuando ya alcanzamos las últimas etapas, vamos a evidenciar la presencia de movimientos respiratorios ausentes o un índice de líquido amniótico disminuido. Entonces, integrando todos estos hallazgos, ¿cómo vamos a dar el manejo en un feto que tiene restricción? La vigilancia va a ser uno de los pilares principales en los fetos que tienen una restricción. Igual lo vamos a dividir en la vigilancia de una restricción temprana y tardía, siendo que esta vigilancia va a ser dependiente del vaso que nosotros encontremos afectado. Si la arteria umbilical es la que vemos afectada, el Doppler deberá de realizarse cada 2 semanas con un perfil biofísico semanal o un registro cardiotocográfico computarizado que no tenemos disponible en México. Si la alteración se encuentra a nivel de la arteria cerebral media o del índice cerebroplacentario, el Doppler deberá ser semanal con un perfil biofísico. Si tenemos la arteria umbilical con un flujo ausente, deberá considerarse la hospitalización, el Doppler 2 veces por semana con un perfil biofísico. Cuando ya tenemos un flujo reverso o la presencia de oligohidramios,
la admisión hospitalaria debe ser inminente, el Doppler se tiene que realizar con un perfil biofísico, un registro cardiotocográfico 3 veces por semana. Y cuando ya tenemos la presencia de alteraciones en el ducto venoso con la onda A ausente o reversa, el Doppler tiene que hacerse de manera diaria con un perfil biofísico y un registro cardiotocográfico y de manera ideal preparar la resolución próxima de estos embarazos. La vigilancia de la restricción tardía, como les había mencionado, las alteraciones en el Doppler no suelen ser tan evidentes, pero cuando nosotros tenemos una anomalía en la arteria umbilical, la recomendación es un Doppler semanal con un perfil biofísico y si es de la arteria cerebral media o el índice cerebroplacentario, el Doppler deberá ser 2 a 3 veces por semana con un perfil biofísico. Ahora, hay distintos colegios que emiten distintos algoritmos para la vigilancia de estas restricciones, teniendo en cuenta que el CLINIC de Barcelona incluye o cataloga la vigilancia de acuerdo al estadio que les había mencionado, los 4 estadios de la clasificación de Figueras. En el estadio 1, que estamos hablando de un feto que pudiera tener una insuficiencia placentaria leve con los siguientes hallazgos en la hemodinamia del Doppler, la sugerencia es la vigilancia semanal. En el estadio 2, que estamos hablando de una insuficiencia placentaria severa con un flujo telediastólico de la arteria umbilical ausente o el istmo aórtico reverso, la sugerencia es la vigilancia cada 2 veces por semana. En el estadio 3, con una baja sospecha de acidosis fetal, con la presencia de la arteria umbilical con un flujo reverso o ya alteraciones del ducto venoso, será cada 1 o 2 días. Y en el estadio 4, con alta sospecha de acidosis fetal, deberá de ser cada 12 horas. Y tomando en cuenta lo sugerido por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, hay que recordar que esta sociedad solamente incluye la arteria umbilical para la toma de decisiones, tanto en la vigilancia como en la resolución. Hablando de la vigilancia, cuando nosotros tenemos una arteria umbilical con un Doppler normal, vamos a dividir el embarazo. Es decir, si nosotros tenemos un peso fetal estimado en un percentil del 3 al 9, el Doppler de la arteria umbilical deberá ser cada 1 a 2 semanas. Si tenemos hallazgos estables, podemos prolongar esta vigilancia de cada 2 a 4 semanas y continuar con un registro cardiotocográfico semanal y un perfil y un peso fetal estimado cada 3 a 4 semanas. Si en cambio tenemos un peso fetal estimado en un percentil menor a 3, el Doppler debe ser semanal, el registro cardiotocográfico también y el peso fetal estimado deberá calcularse cada 2 semanas. Si tenemos la arteria umbilical con el flujo disminuido, es decir, un índice de pulsatilidad con un percentil mayor a 95, el Doppler debe ser semanal, el registro cardiotocográfico 1 o 2 veces por semana y también considerar el cálculo del peso fetal estimado. Con un flujo ausente de la arteria umbilical, deberá de considerarse la hospitalización. El Doppler deberá hacerse 2 a 3 veces por semana, el registro cardiotocográfico 2 veces por semana y el peso fetal estimado cada 2 semanas si se llegara a poder realizar. Cuando ya tenemos el flujo reverso de la arteria umbilical, esa paciente deberá hospitalizarse, valorar, administrar un esquema de maduración pulmonar. El registro cardiotocográfico deberá de ser 1 o 2 veces por día y se tiene que valorar la resolución de este embarazo. Ahora, dentro de la vigilancia vamos a incluir las pruebas de bienestar fetal, principalmente el perfil biofísico modificado y el registro cardiotocográfico. El perfil biofísico, cuando nosotros vemos alteraciones en este perfil, usualmente nos reflejan una manifestación tardía de enfermedad placentaria. Se ve anormal aproximadamente 48 a 72 horas después de que tenemos una alteración en el ducto venoso en el 90% de los casos. Y los parámetros que evalúa, vamos a recordar que es el tono fetal, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, el líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal. En esta imagen vemos cuál es la asociación que se tiene con las anormalidades de los hallazgos del Doppler y las alteraciones en el perfil biofísico, viendo que la presencia de una arteria umbilical con un Doppler alterado puede verse reflejada en un perfil biofísico con la ausencia de movimientos respiratorios. Cuando tenemos el fenómeno de brain sparing o vasodilatación cerebral, puede estar asociado con la disminución del líquido amniótico y ya teniendo alteraciones del ducto venoso, está relacionado con la presencia de un pH disminuido o una alteración en la variabilidad a corto plazo del registro cardiotocográfico computarizado. Por último, vemos que con un pH menor o igual a 7.1 se ve la presencia de movimientos ausentes o tono fetal ausente en el perfil biofísico. Hablando del registro cardiotocográfico,
Se considera el método primario para la vigilancia fetal en embarazos de alto riesgo en Estados Unidos y un registro gametográfico normal en embarazos con restricción se ha asociado a un desenlace perinatal normal. Una de las recomendaciones emitidas es la realización de un registro gametográfico semanal tras la viabilidad para la restricción de crecimiento intrauterino en ausencia de alteraciones del ducto venoso. Para hablar de la resolución de los embarazos con restricción, hay que incluir el estudio Truffle, el cual buscó evaluar si los cambios en el Doppler del ducto venoso podían usarse como indicadores para la resolución en embarazos con restricción en lugar de tomar en cuenta la variabilidad a corto plazo del registro computarizado. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, no ciego, que incluyó 503 pacientes. Se dividió en 3 grupos. El grupo 1 fueron pacientes que se indicaba la resolución si se encontraban alteraciones en la variabilidad a corto plazo. El grupo 2, la resolución si se encontraban cambios tempranos en el Doppler del ducto venoso, un IP con un percentil mayor a 95. Y el grupo 3, la resolución si se encontraban cambios tardíos, es decir, una onda A ausente o reversa. En todos estos embarazos se consideró una red de seguridad con la presencia de alteraciones en la variabilidad a corto plazo o descensos recurrentes como una justamente prevención para la seguridad de las pacientes que se incluyeron en el estudio. ¿Y cuáles fueron los hallazgos principales de este estudio? Se analizó, además de la utilización de las alteraciones en el ducto venoso, el neurodesarrollo a los 2 años de los infantes que fueron incluidos en este estudio. Entonces, como podemos ver en la tabla, nos divide en 3 columnas, viendo los embarazos que se resolvieron con una variabilidad a corto plazo y los del ducto venoso. Y podemos ver que la incapacidad a los 2 años fue mayor en los que utilizaron la variabilidad a corto plazo, a diferencia de los que utilizaron el ducto venoso, así como la parálisis cerebral y el cociente de neurodesarrollo. En esta tabla que se incluye en el estudio, se divide por edad gestacional para evaluar los resultados en general que se encontraron, y vemos la división de 26 a 28 semanas y de 29 a 31 semanas. En el recuadro naranja se representan los hallazgos anormales en el neurodesarrollo y de manera similar a como vimos en la tabla, fueron mayores en los que utilizaron la variabilidad a corto plazo en comparación con los que utilizaron el ducto venoso. Entonces, este estudio concluyó que la proporción de los infantes sin daño de neurodesarrollo no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, el momento de resolución usando los cambios en el Doppler del ducto venoso pudieran producir una mejoría en el neurodesarrollo a los 2 años de edad. La resolución también la vamos a dividir de acuerdo al colegio que estemos utilizando. La ISUOC propone un seguimiento fetal con un Doppler y un registro cromatográfico y nos divide la toma de decisiones de acuerdo a la edad gestacional. Posterior a que tenemos las edades gestacionales establecidas, vamos a considerar que siempre que tengamos una arteria umbilical con un flujo telediastólico ausente o reverso, la indicación es vigilarlo cada 2 a 3 días en busca de alguna otra alteración o progresión de la misma. Con los embarazos de 24 a 25.6 semanas de gestación, el manejo siempre tiene que ser individualizado. De 26 semanas a 31.6 semanas, la resolución será si encontramos el ducto venoso con una onda A ausente o reversa, tomando en cuenta que la única variabilidad en esto es justamente la variabilidad a corto plazo que no tenemos disponible aquí. Entonces, lo que se utilizará será el ducto venoso. De las 32 semanas a las 34 semanas, la resolución se va a indicar si tenemos una arteria umbilical con un flujo reverso o los cambios en la variabilidad a corto plazo. De las 36 a 37.6 semanas será si tenemos el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en un percentil mayor a 95 o si en este momento nosotros encontramos un peso fetal estimado o circunferencia abdominal en un percentil menor a 3. Ya hablando de embarazos que se encuentren de 38 a 39 semanas de gestación, la resolución va a ser si encontramos cualquier dato de redistribución cerebral o alguna otra manifestación de una restricción de crecimiento intrauterino. En todos estos casos hay que tomar en cuenta una red de seguridad, como se mencionaba en el estudio Truffle, en donde se va a indicar la resolución independientemente de la edad gestacional si tenemos descensos recurrentes, un perfil biofísico alterado, una variabilidad alterada o la arteria umbilical con un flujo telediastólico ausente o reverso, o en caso de que tengamos alguna indicación materna ajena a la restricción. Y la resolución, de acuerdo a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal,
Recordamos que es de acuerdo a la arteria umbilical. Entonces, vamos a dividirlo de la misma manera que la vigilancia. Con un peso fetal estimado de 3 a 9, la resolución se indica a las 38-39 semanas. Un percentil menor a 3 a las 37 semanas de gestación. Si tenemos ya un índice de resistencia, un IP con un percentil mayor a 95, es a las 37 semanas. Un flujo ausente a partir de las 33 a 34 semanas y un flujo reverso de las 30 a las 32 semanas de gestación. Esta fue una tesis considerando ya todos estos hallazgos. ¿Cuál será la vía de nacimiento preferible para estos embarazos? Esta fue una tesis que se presentó a nivel institucional titulada Vía de nacimiento y resultados neonatales en embarazos con restricción de crecimiento fetal. Esta buscó comparar los resultados neonatales en embarazos diagnosticados con restricción de crecimiento fetal de acuerdo al tipo de parto previsto. Fue una corte retrospectiva de embarazos únicos con restricción de 2017 a 2021 que incluyó a 213 pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Se vio que de las pacientes incluidas, el 33.8 fueron pacientes que se sometieron a una cesárea electiva, 34.3 tuvieron un parto espontáneo y 31.9 un parto inducido con misoprostol. De estas, o de las pacientes que tenían una expectativa de un parto vaginal, que fue el 34.3%, solamente el 37% de las pacientes lograron un parto vaginal y el resto, es decir, un 63%, tuvieron que ser sometidas a una cesárea de emergencia. Esto se consideró de acuerdo a los cambios que se vieron en el registro cardiotocográfico, que eran indicativos de un riesgo de pérdida en el bienestar fetal o una baja reserva fetal. De las pacientes que fueron sometidas a una inducción con misoprostol, el 32.4% logró el parto vaginal, 47.1% una cesárea de emergencia y el 20.6% fue una cesárea electiva. Se calculó en esta tesis un riesgo adverso compuesto que incluyó tanto el pH de la arteria umbilical, el Apgar a los 5 minutos y el riesgo de la pérdida de bienestar. Y de acuerdo a esto, se observó que el riesgo adverso compuesto fue de 65.3% en una cesárea electiva, de un 88.2% pacientes inducidas con misoprostol y un 89% con un trabajo de parto espontáneo. Entonces se concluyó que los embarazos que tenían un trabajo de parto espontáneo y los que se sometieron a una inducción de trabajo de parto tuvieron mayores probabilidades de una morbilidad neonatal en comparación con los que se resolvieron por cesárea. Ahora, todo esto tiene que ver con las complicaciones que nosotros vamos a tener a corto y largo plazo en estos embarazos. Las complicaciones principales a corto plazo a recalcar son la presencia de óbito, prematurez, hipotermia, septicemia, bajo peso al nacer, un síndrome de distrés respiratorio, ventilación por más de 6 horas, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, un Apgar menor a 5 o incluso la muerte neonatal. Y las complicaciones a largo plazo, lo principal a destacar aquí es la presencia de una programación fetal. La vamos a definir como cambios estructurales, funcionales y metabólicos como respuesta adaptativa a un ambiente subóptimo. Las principales enfermedades es la enfermedad coronaria, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes y evento cerebral vascular. Todo esto va a ser dependiendo de la etapa de edad que nosotros encontremos, viendo que los principales hallazgos van a ser cambios en la remodelación cardíaca, perfil lipídico, pérdida de nefronas, aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas y en general de mortalidad. Las consideraciones a la resolución será principalmente el esquema de madurez pulmonar, el cual aún se encuentra como un uso controvertido, y la neuroprotección fetal, la cual se recomienda a todo embarazo pretérmino antes de las 34 semanas de gestación. Este fue un estudio hablando de la cuestión de la programación fetal negativa que buscó evaluar los efectos a largo plazo o la programación negativa en fetos expuestos a un esquema de madurez pulmonar antes de las 34 semanas. Fue una revisión de literatura y los principales hallazgos fue que el uso de los corticoides como ventajas tuvo un aumento en la producción del surfactante, de la distensibilidad y volumen pulmonar, disminuyó la permeabilidad vascular, madurez del parénquima pulmonar se vio aumentada y una mejor respuesta al tratamiento con un surfactante exógeno. Las desventajas fueron principalmente alteraciones a nivel del sistema límbico con la disminución de la superficie cortical y la complejidad dendrítica en la corteza prefrontal y en el hipocampo, y las anomalías en la función del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, así como una circunferencia cefálica disminuida en promedio de 0.6 centímetros.
La programación negativa, como les comenté, está directamente relacionada con las alteraciones en el sistema límbico, con modificaciones en los receptores de los glucocorticoides y mineralocorticoides a nivel hipotalámico, del hipocampo y la pituitaria, lo cual nos lleva a una sensibilidad de retroalimentación negativa alterada y a largo plazo nos predispone al desarrollo de enfermedades cardiometabólicas y neurológicas a largo plazo. Entonces, teniendo todo esto en consideración, tanto los criterios diagnósticos, la evaluación Doppler e incluso las consideraciones a la resolución, como el esquema de madurez pulmonar y la neuroprotección fetal, hay que llegar a la conclusión de que todos los embarazos con restricción tienen que ser manejados de manera individualizada para que nosotros podamos tomar una decisión bien informada y al final del día siempre con el bienestar de la madre y del feto en la mente. Entonces, como conclusiones, las herramientas principales para la vigilancia y el diagnóstico de una restricción de crecimiento son la evaluación Doppler y la evaluación del peso fetal estimado. En nuestra población, el modelo recomendado para la evaluación es el modelo propuesto por Hadlock. Los algoritmos para la vigilancia y resolución de un embarazo con restricción son recomendaciones y todo caso debe de individualizarse. Los parámetros utilizados en la toma de decisiones para la resolución son la arteria umbilical y el ducto venoso, y la complicación a largo plazo principal consiste en una programación fetal negativa. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su ponencia y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.